El sol se ocultó. La tierra tembló con una furia inusitada. Las cortinas del templo se rasgaron de arriba a abajo, como si el cielo mismo se desgarrara. Imaginen la escena. Esas voces que antes clamaban «Crucifícalo», ahora enmudecían, quizás petrificadas por el asombro o roídas por el remordimiento. En el Calvario, el cuerpo inerte de Jesús, colgando de la cruz, era la imagen misma del fin. Para sus discípulos, aquello era el colapso de toda esperanza, la desesperación más abismal que jamás habían sentido. Para el mundo entero, parecía la victoria incontestable de la muerte, un silencio sobrecogedor que parecía sellar el destino del Mesías. Pero, ¿y si les dijera que, justo en ese instante de oscuridad y luto, la batalla más grande de la historia estaba a punto de desatarse? ¿Y si esos 3 días que Jesús pasó en la tumba no fueron de inactividad, sino de una acción divina tan profunda que sacudió los mismísimos cimientos del universo? Esa es la fascinante, y a menudo malentendida, verdad que se esconde tras el descenso al infierno. Cierren los ojos un momento. Intenten visualizar el abismo, no ese infierno de caricatura, lleno de llamas y demonios contridentes que la cultura popular ha pintado, sino un lugar de oscuridad primordial, donde la esperanza simplemente no existía. Un reino de sombras donde las almas perdidas de todas las épocas flotaban en un silencio angustiante, esperando un destino que parecía sellado, atrapadas en una cárcel espiritual de la que nadie había regresado. Y entonces, en medio de ese vacío, una luz, no la luz del sol, ni el brillo de las estrellas, sino algo mucho más antiguo, más fundamental. Una luz que no era bienvenida en la oscuridad, que quemaba la esencia misma de las tinieblas. Y en medio de esa luz creciente, una figura que, aunque familiar, irradiaba un brillo de poder y autoridad nunca antes vistos. Era la gloria de quien acababa de mirar a la muerte a la cara y la había vencido, la autoridad de un rey que reclamaba su trono con una determinación absoluta. Acaban de tener un atisbo de lo que la Biblia describe como el descenso al infierno. Uno de los pasajes más enigmáticos, más debatidos y sin duda más poderosos de las Sagradas Escrituras. Un acontecimiento tan crucial que, sin él, la propia resurrección quizás no tendría el mismo peso, no sería la victoria completa y arrolladora que proclamamos. Hoy vamos a zambullirnos en las profundidades de este misterio. Vamos a desenterrar lo que realmente sucedió en esos 3 días entre la muerte de Jesús y su glorioso retorno. ¿A quién encontró allí? ¿Qué hizo exactamente? ¿Y por qué este viaje a las tinieblas es la clave para entender la magnitud total de su victoria y la profundidad insondable de su redención? Preparen su espíritu, porque después de esta revelación jamás volverán a ver la Semana Santa de la misma manera. Y quizás finalmente comprendan por qué el infierno, a pesar de sus alardes, no tuvo la última palabra. Para desvelar lo que Jesús hizo en esos 3 días, necesitamos ir más allá de las narrativas más conocidas y buscar las pocas, pero potentísimas, pistas que las Escrituras nos ofrecen. El descenso al infierno no es un evento narrado con la riqueza de detalles de la crucifixión o la resurrección. En cambio, es una verdad fundamental mencionada en pasajes que a primera vista podrían parecer incluso secundarios, pero que en realidad cargan un peso teológico inmenso. La más clara y quizás la más intrigante de ellas se encuentra en 1 Pedro 3, 18-20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, mortificado, en verdad en la carne, pero vivificado por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron rebeldes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca.
espíritus encarcelados, días de Noé. Esta es la única pista que Pedro nos da con tal especificidad, y es suficiente para que nuestra mente dé un vuelco. ¿Por qué específicamente los espíritus de la época de Noé? ¿Qué había de tan único en ellos para que Jesús necesitara ir hasta su cárcel? Este pasaje plantea más preguntas que respuestas. La palabra griega usada para predicar aquí es kerizo, que significa proclamar, anunciar un mensaje oficial, como un heraldo real. No es la misma palabra que se usa para evangelizar o enseñar en el sentido de ofrecer salvación. Esto es crucial. Jesús no estaba allí para dar una segunda oportunidad de salvación a almas perdidas que ya habían tomado sus decisiones eternas. Él estaba haciendo una declaración de victoria y soberanía, como un conquistador plantando su bandera en tierra enemiga. Otra referencia crucial es Efesios 4, 8-10, que cita el Salmo 68, 18. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Las partes más bajas de la tierra son una referencia inequívoca al Hades, al Seol, el reino de los muertos. Y él llevó cautiva la cautividad. Piensen en el poder de esta frase. Significa que él recuperó lo que el enemigo había aprisionado, que él rescató a prisioneros. ¿Quiénes serían esos cautivos? La tradición cristiana, como veremos, señala a las almas justas del Antiguo Testamento. Finalmente, en Apocalipsis 1:18, Jesús mismo declara a Juan en una visión majestuosa: «Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Tener las llaves implica autoridad y posesión completa, sugiriendo una confrontación directa y una victoria definitiva sobre esos dominios. Es la declaración de un soberano que ostenta el poder de abrir y cerrar, de liberar y retener. Él no pide permiso a la muerte, él la posee, la tiene bajo su dominio absoluto. Estos pasajes, aunque concisos, forman la base bíblica para la doctrina del descenso al infierno. Nos muestran que, entre la muerte y la resurrección, hubo una acción de Cristo en un dominio que está más allá de nuestra percepción común. Pero la pregunta más crucial es, ¿por qué Jesús necesitó descender allí? No bastaba con la victoria en la cruz. ¿Estaba él simplemente exhibiendo su autoridad? ¿O había una misión específica que solo podía cumplirse en las profundidades del abismo? Para responder a esto, primero, necesitamos entender a fondo el lugar al que se dirigió. Para entender el descenso de Jesús, necesitamos primero aclarar lo que la Biblia realmente entiende por infierno o reino de los muertos. Es un error común y que puede generar mucha confusión, mezclar estos conceptos con la imagen popular de fuego y azufre. Esa visión de tormento eterno está más ligada a la Gehenna o al lago de fuego, que son para el juicio final de los impíos y del diablo, no para el lugar temporal de los muertos. En el Antiguo Testamento, el término usado es Seol. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, el equivalente es Hades. Ambos se refieren al lugar de los muertos, el receptáculo para todas las almas después de la muerte física, sin distinción inicial entre justos e impíos en cuanto a su destino inmediato. Piensen en él como una gran sala de espera para las almas de todos los que partieron, un reino subterráneo, el mundo inferior o el reino de las sombras. No era el destino final, sino un lugar de transición. Dentro del Seol Hades, la tradición judía y las propias palabras de Jesús en Lucas 16, la parábola del rico y Lázaro, sugieren una división clara. Había un lugar de tormento para los impíos, donde el rico agonizaba, sin consuelo. Y en contraste,
Había un lugar de consuelo y reposo para los justos, conocido como el seno de Abraham o paraíso, donde Lázaro fue llevado por los ángeles. Estos dos compartimentos estaban separados por un gran abismo, impidiendo cualquier comunicación o paso entre ellos. Era una separación, pero no la condena final. Es vital comprender que, antes de la resurrección de Jesús, incluso las almas justas del Antiguo Testamento, figuras como Abraham, Moisés, David y todos los fieles que vivieron por la fe, no iban directamente a la gloria plena del cielo como la entendemos hoy. Ellas aguardaban en ese paraíso, separadas de los impíos y en un lugar de consuelo, pero aún así en prisión, en el sentido de que no estaban en la presencia completa y gloriosa de Dios. Esperaban el cumplimiento de la promesa mesiánica, la redención final que abriría el camino a la gloria divina, la cual solo Cristo podía lograr. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de Jesús descendiendo a las partes más bajas de la tierra, no se trata de un descenso a un lugar de tormento para Él. Él ya había sufrido el castigo completo por el pecado en la cruz. Su descenso al Hades no fue de castigo ni de sufrimiento adicional, sino de propósito y acción divina. Él no fue para sufrir más, sino para actuar. Este viaje no fue de desesperación, sino de soberanía y conquista. Y ese propósito es lo que vamos a desvelar ahora. ¿Ya tenían clara esta diferencia entre el Seol, Hades y la Gehenna? ¿Cómo cambia esta comprensión su perspectiva sobre el descenso de Jesús? Compartan sus ideas en los comentarios. Nos encanta leerles y aprender de sus puntos de vista. Y si están encontrando esta exploración esclarecedora y apasionante, no olviden dejar su me gusta y seguir el canal para que podamos seguir desvelando los misterios de la fe juntos. Su apoyo es esencial para que podamos traer más vídeos como este. A menudo, pensamos en la muerte de Jesús como el punto final de su misión terrenal, el sacrificio supremo, el acto culminante, pero en realidad fue el punto de partida para la fase más audaz y misteriosa de su victoria. El Calvario fue la batalla decisiva contra el pecado y la muerte, pero el descenso al infierno fue la invasión final del territorio enemigo, la consolidación absoluta de su victoria en todos los dominios y planos de la existencia. Cuando 1 Pedro dice que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, la palabra griega para predicar es kerizo. Como ya hemos visto, esto significa proclamar, anunciar un mensaje oficial, como un heraldo real. Jesús no estaba allí para dar una segunda oportunidad de salvación a almas perdidas que ya habían tomado sus decisiones eternas y sellado su destino. Esa sería una doctrina de segundas oportunidades después de la muerte, algo que la Biblia no respalda. No. Él estaba haciendo una declaración de victoria y soberanía, una notificación de la derrota a los poderes de las tinieblas. Imaginen la escena. Los principados, las potestades y los gobernantes de las tinieblas, los demonios que pensaron haber triunfado cuando Jesús murió en la cruz, de repente ven la luz resplandeciente del propio Hijo de Dios irrumpir en su dominio más secreto, en su fortaleza más oscura. Para esos espíritus encarcelados, especialmente aquellos de los días de Noé, y la mayoría de los teólogos concuerdan en que esto se refiere a los ángeles caídos más prominentes, aquellos que osaron corromper la creación de Dios directamente y fueron aprisionados por su rebelión en el abismo. Jesús no ofreció redención. En su lugar, hizo una proclamación ineludible de su soberanía y de su destino sellado. El mensaje era claro como el cristal y resonó con autoridad inquebrantable. Su tiempo ha terminado. Yo soy el Señor de todo, incluyendo ustedes. Su rebelión ha sido completamente anulada por mi muerte y resurrección. Es la declaración final de un vencedor a su enemigo, ahora definitivamente derrotado.
Pero, ¿qué hay de las almas humanas? La tradición cristiana, sólidamente establecida en el credo de los apóstoles, que afirma que Jesús descendió a los infiernos, a la mansión de los muertos, entiende que Él fue hasta donde los justos esperaban. Él fue para ellos como un pastor que finalmente encuentra a sus ovejas perdidas, atrapadas en un redil que no era su destino final y glorioso. Él descendió para liberarlas y llevarlas a la gloria celestial. Imaginen la alegría, el alivio, la esperanza que se encendió en ese lugar de espera, el seno de Abraham. Siglos de fe, de espera por la promesa de un Salvador, finalmente culminando en la presencia gloriosa del propio Cordero de Dios, victorioso sobre la muerte y el pecado. Él los reunió como un padre que abraza a sus hijos que regresan a casa después de un largo exilio y los llevó consigo a la gloria. Esto es lo que significa llevó cautiva la cautividad. Él los liberó de la prisión de la muerte y los condujo al verdadero paraíso, que ahora es el cielo, en la presencia gloriosa de Dios Padre. Este viaje no fue un mero apéndice de su pasión. Fue la coronación, el broche de oro de su obra redentora. Fue el momento en que la salvación se tornó completa y universal, alcanzando no solo a los que vivirían y creerían después de su muerte, sino también a los que ya habían muerto con fe, garantizando así el camino para todos. La victoria en la cruz fue la victoria sobre el pecado. El descenso al infierno fue la victoria sobre el propio dominio de la muerte y las entidades que la controlaban. Fue el grito final de triunfo que resonó por todas las dimensiones de la existencia, estableciendo a Jesús como el Señor absoluto de vivos y muertos. Tras desvelar lo que la Biblia dice y la naturaleza del Seol y el Hades, necesitamos ahondar en una de las imágenes más potentes y simbólicas de la victoria de Jesús, las llaves de la muerte y del Hades. En Apocalipsis 1:18, el propio Jesús declara a Juan, en una visión llena de majestad: «Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Piensen conmigo. ¿Qué significa tener las llaves de algo? Significa acceso, control, autoridad. Si uno posee las llaves de una prisión, decide quién entra, y lo que es aún más importante, quién sale. Si uno tiene las llaves de una ciudad, controla su acceso y sus puertas. Al tomar las llaves de la muerte y del Hades, Jesús literalmente reclamó el poder y la autoridad que esas entidades tenían sobre la humanidad. Él las despojó, las desarmó de su capacidad de aprisionar y retener las almas. Antes de Jesús, la muerte era el gran tirano ineludible, y el Hades, su cárcel universal, su mazmorra inexpugnable. Ambos ostentaban el poder sobre la vida después de la muerte, la capacidad de retener las almas de manera indefinida, pero el descenso de Jesús lo cambió todo radicalmente. Él no solo invadió ese territorio, Él lo desarmó, retirando su poder de acción. No solo entró, Él tomó posesión de ese dominio, estableciendo su soberanía absoluta sobre él, como un conquistador que se adueña de la capital del enemigo. Esta fue la gran toma de poder, el momento en que Jesús no solo anuló la muerte para sí mismo a través de su resurrección, sino que también desarmó al enemigo en su propio dominio. Él no estaba simplemente ofreciendo una nueva oportunidad. Él estaba vaciando las prisiones, abriendo las puertas que antes parecían selladas para siempre para aquellos que confiaban en Él. Es como un general victorioso que no solo derrota al ejército enemigo, sino que también asalta sus fortalezas, libera a los cautivos y se apodera de los símbolos de poder del adversario. Esta conquista no fue solo simbólica, tuvo ramificaciones eternas. Antes de Cristo, la muerte era el final inevitable del camino terrenal, y el Seol, Hades,
el destino universal para todos, sin distinción. Después de su resurrección y la toma de las llaves, la muerte se convirtió, para el creyente, en un mero pasaje, una transición a la vida. El Hades ya no es nuestro destino final, sino un enemigo derrotado y despojado de su poder sobre los hijos de Dios, una prisión cuyas llaves ahora están en las manos de nuestro Salvador. Esta es la garantía de que la muerte no nos tiene atrapados en sus garras para siempre. Es la promesa inquebrantable de que el sepulcro no es nuestro hogar permanente, y es la prueba irrefutable de que la vida de Jesús, incluso después de su muerte, fue un acto continuo de redención y victoria. Él no murió y esperó pasivamente. Él actuó incluso en el reino de los muertos para asegurar nuestra liberación y el destino glorioso de aquellos que creen en Él. ¡Qué verdad tan poderosa! Aunque el descenso de Jesús al infierno es un pilar fundamental de la fe cristiana, especialmente evidenciado en el credo de los apóstoles, que afirma que Jesús descendió a los infiernos, a la mansión de los muertos, sigue siendo un tema de intenso debate y múltiples interpretaciones. Los misterios persisten, y es importante reconocer que no todo en la teología tiene una respuesta única y definitiva para todos los detalles, lo cual nos invita a una fe más profunda y a una confianza humilde en los propósitos divinos, que a veces superan nuestra capacidad de comprensión. Por ejemplo, el énfasis específico en los espíritus encarcelados de los días de Noé en 1 Pedro 3, 18-20 aún genera profundas discusiones entre los estudiosos. Se refiere a ángeles caídos, como sugerimos anteriormente, que fueron rebeldes y corrompieron a la humanidad, o a almas humanas que se negaron a creer en el mensaje de Noé, y que tuvieron una última oportunidad de escuchar la proclamación triunfante de Cristo. La mayoría de los teólogos, especialmente en el ámbito evangélico, tiende a la interpretación de los ángeles, dada la terminología de espíritus y el contexto de la rebelión prediluviana en Génesis 6. Sin embargo, la Biblia no es explícita en todos los detalles sobre la naturaleza exacta de estos espíritus, y esta ambigüedad nos recuerda la complejidad de los reinos espirituales y las limitaciones de nuestro entendimiento humano. Otra cuestión muy debatida es si Jesús descendió al infierno, en el sentido de lugar de tormento para los impíos. La gran mayoría de las interpretaciones ortodoxas rechazan rotundamente esta idea. Argumentan que Él no fue allí para sufrir más, pues su sacrificio en la cruz fue completo, perfecto y suficiente para expiar los pecados de la humanidad. El infierno aquí sería, como ya hemos detallado, el reino de los muertos en general, el Hades, Seol, y no la Gehenna, el lugar de castigo eterno y final para los no redimidos. El descenso de Cristo fue para proclamar y conquistar, para demostrar su poder, no para compartir el sufrimiento de los condenados. Él no fue a la pena, sino a la demostración final de su autoridad y victoria. También existen debates sobre la duración y la naturaleza exacta de su permanencia en el Hades. La Biblia dice que Él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esto no significa necesariamente 72 horas literales en el Hades, sino que representa el periodo completo entre su muerte y su gloriosa resurrección, durante el cual Él cumplió esta misión crucial. Es un periodo de tiempo que marca la plenitud de su experiencia como hombre, incluyendo la muerte y el tiempo en el dominio de los muertos, abarcando la totalidad de la obra redentora. Las interpretaciones pueden variar en los detalles, pero el núcleo de la verdad permanece inalterado e indiscutible para la fe cristiana. Jesús, después de la cruz, no permaneció inactivo en la sepultura.
Él operó una victoria trascendental en las profundidades del reino de los muertos, un acto que complementa y valida de manera poderosa su resurrección. La ambigüedad en ciertos detalles de las Escrituras no disminuye la verdad central de su triunfo, sino que quizás nos invita a una fe más profunda, aceptando el misterio de la acción divina y la vasta extensión de su obra redentora. Es un recordatorio de que la magnitud de la salvación que nos ha sido otorgada trasciende nuestra plena comprensión intelectual. Esta historia nos recuerda que Dios actúa de maneras que a menudo superan nuestra lógica y nuestro entendimiento completo, y que su obra de redención es mucho más vasta y más completa de lo que podemos imaginar. Los detalles pueden ser debatidos en mesas teológicas y en círculos de estudio, pero la victoria de Cristo sobre la muerte y el Hades, esa es innegable y celebrada con gozo por todos los que creen y proclaman su gloriosa resurrección. El descenso de Jesús al infierno es mucho más que un pasaje bíblico oscuro o un debate teológico complejo. Es una revelación profunda sobre la naturaleza misma de Cristo, la extensión sin límites de su victoria y la profundidad incomprensible del amor de Dios por la humanidad. Para nosotros, en la actualidad, esta verdad conlleva lecciones eternas y una esperanza inquebrantable que puede transformar radicalmente nuestra perspectiva sobre la vida, la muerte y todas las dificultades que enfrentamos. Primero, nos muestra que la victoria de Cristo es absolutamente completa y definitiva. No es una victoria parcial sobre el pecado y la muerte física, sino un triunfo absoluto sobre todos los poderes y dominios espirituales, tanto visibles como invisibles. Ningún lugar, por más sombrío, aterrador o inaccesible que parezca, está fuera del alcance de su autoridad y de su dominio. Él descendió al lugar más bajo que existe para probar de una vez por todas que Él es el Señor de todo, desde el cielo más alto hasta el abismo más profundo. Esto significa que no hay área en nuestras vidas, por oscura que sea, donde su soberanía y su poder redentor no puedan extenderse. Segundo, enfatiza la justicia perfecta y la fidelidad inquebrantable de Dios. Él no abandonó en la oscuridad a las almas justas que murieron antes de la venida de Cristo y que aguardaban la redención. Él las honró, las rescató y las llevó consigo a la gloria. Esto nos da una inmensa seguridad de que Dios cumple sus promesas, incluso a través de los siglos y más allá de la propia sepultura. Su fidelidad se extiende a todas las generaciones, y Él nunca olvida a aquellos que lo buscaron con fe, incluso en tiempos de menor revelación o comprensión. Tercero, y quizás lo más importante para cada uno de nosotros que vive hoy, es que esta verdad nos trae una esperanza inquebrantable frente a los desafíos de la vida. Si Jesús enfrentó las profundidades del Hades y salió victorioso, ¿qué tenemos nosotros que temer en nuestras propias bajadas al infierno personales? Sean estas el dolor avasallador de una pérdida, la lucha silenciosa contra la depresión y la ansiedad, la desesperación ante una enfermedad incurable, la batalla incansable contra la dependencia de un vicio o cualquier otra forma de oscuridad que parezca aprisionarnos. Ellas no son el fin. Cristo ya abrió el camino a través de las tinieblas más densas y puede guiarnos a través de las nuestras, transformando nuestro sufrimiento en su victoria. Imaginen a Jesús al salir del Hades con las llaves de la muerte y del infierno en sus manos. Él no las tomó para vanagloriarse, sino para garantizarnos que esas puertas, que antes parecían infranqueables, jamás volverán a tener poder sobre aquellos que creen en Él. Para el cristiano, la muerte no es un callejón sin salida, sino un portal a la vida eterna. Y el infierno,
Aquel lugar de retención que parecía tener la última palabra es un enemigo que ha sido derrotado en su propio terreno, desarmado de su poder para retener a los hijos de Dios. Esto es el verdadero poder de la resurrección. El descenso al infierno, por lo tanto, solidifica la promesa de que, para quien confía en Cristo, la muerte es solo un pasaje a la vida eterna, y no una puerta a un abismo sin esperanza. Es un testimonio poderoso de que la salvación que nos es ofrecida no es solo una idea teológica abstracta, sino una realidad cósmica que sacudió los propios fundamentos del universo y continúa transformando vidas y ofreciendo esperanza a millones de personas en cada generación. Hemos llegado al final de este viaje por las profundidades de uno de los mayores misterios de la fe cristiana. El descenso de Jesús al infierno es mucho más que una simple narrativa teológica. Es un testimonio vívido y potente del poder inigualable de Cristo y de la totalidad de su obra redentora. Una verdad que añade una capa aún más profunda a la celebración de la Pascua y a nuestra comprensión de la victoria absoluta de Jesús sobre todo poder y autoridad. Esta no es una historia para asustarnos o para dejarnos en la duda, sino para darnos certeza. Certeza inquebrantable de que Jesús realmente fue hasta el final por nosotros, en cada dimensión de la existencia, sin dejar nada sin redimir. Que su victoria en la cruz no fue parcial o limitada, sino completa, abarcadora. Él no dejó ningún cabo suelto, ningún dominio intocado por su poder y su autoridad. Él conquistó cada centímetro del territorio enemigo, incluso lo que parecía más inalcanzable y sombrío, para asegurar nuestra liberación plena. Piensen en el significado práctico de todo esto para su vida, para sus luchas diarias, para sus ansiedades más profundas, para esos momentos en que se sienten acorralados por la oscuridad. ¿Temen a la muerte? ¿A lo desconocido que viene después? Cristo tiene las llaves de ella. La muerte ya no es el fin, sino una transición bajo el control de su Salvador, que ha ido antes que ustedes. ¿Se sienten atrapados en algún infierno personal de pecado, vicio, vergüenza o desesperación? Aquel que abrió las prisiones del Hades, que liberó a los cautivos del Seol, puede abrir las suyas también. Su libertad, su verdadera libertad, está disponible en Él. ¿Dudan del amor incondicional de Dios? ¿Sienten que están en un lugar tan profundo o tan oscuro que Él no puede alcanzarlos? El descenso de Jesús prueba lo contrario de manera innegable. Él se sumergió en las profundidades para probar que no hay lugar donde su amor no pueda encontrarlos y rescatarlos. El descenso al infierno, por lo tanto, solidifica la promesa de que, para quien confía en Cristo, la muerte es solo un portal a la vida eterna y no una puerta a un abismo sin esperanza. Es un testimonio poderoso de que la salvación que se nos ofrece no es solo una idea, una doctrina abstracta, sino una realidad cósmica que sacudió los propios fundamentos del universo y continúa transformando vidas y llenando corazones de esperanza en cada generación hasta el día de hoy. ¿Y ustedes, qué significa esta profunda revelación del descenso de Jesús al infierno para su fe? ¿Habían pensado alguna vez en esta parte de la historia de Cristo con tanta profundidad? ¿Qué nuevas preguntas o quizás nuevas certezas les ha traído este viaje? Dejen su opinión en los comentarios de abajo. Su perspectiva es valiosa e importante para nuestra comunidad, para que podamos aprender y crecer juntos. Leemos todos los comentarios y valoramos enormemente su participación. Si esta exploración de los secretos más profundos de la Biblia les ha intrigado, les ha inspirado o les ha hecho ver la fe de una nueva forma, les invito a hacer 3 cosas que nos ayudan inmensamente a seguir produciendo contenido de calidad como este. Primero, dejen su me gusta en este video,
Cada me gusta le indica a la plataforma que este contenido es relevante y necesita ser compartido con más personas que buscan respuestas. Segundo, compartan este vídeo con amigos y familiares que también se interesen por los misterios de las Escrituras o que necesiten una palabra de esperanza y fortaleza. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones profundas y revelaciones de la palabra de Dios. Porque hay muchos más secretos por desvelar, más verdades por revelar y más misterios que, aunque puedan parecer sombríos a primera vista, nos muestran la gloriosa luz del plan divino y la magnitud inmensurable de la victoria de Jesús Cristo. Hasta la próxima jornada en las profundidades de la palabra. Y recuerden, la mayor victoria siempre ocurre donde la oscuridad es más profunda. Que la esperanza de la resurrección y el poder de aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades les acompañen siempre.